En este momento, millones de personas mayores de 60 años tienen las piernas hinchadas, y no saben por qué ocurre esto cada día. La mayoría lo ignora pensando que es algo normal de la edad, pero la hinchazón en las piernas puede ser una señal de alarma muy seria. La clínica Cleveland confirma que el edema en las piernas puede ser señal de insuficiencia cardíaca, renal o hepática en adultos mayores. Según los Institutos Nacionales de Salud, la trombosis venosa profunda, causada por edema, mata a más de 300,000 personas al año. Lo más aterrador es que muchos adultos mayores conviven con esta señal durante meses sin saber que su cuerpo pidiendo ayuda urgente. Antes de revelar todo lo que necesitas saber sobre la hinchazón en las piernas, suscribe ahora y activa la campana de notificaciones. Este tipo de información médica puede cambiar cada año y perder una sola actualización podría costar la salud o incluso la vida. Suscríbete, activa la campana y descubramos juntos por qué se hinchan las piernas y cuando debes preocupar de verdad. Según la Clínica Mayo publicado en 2026, la hinchazón de piernas se llama edema periférico y tiene causas muy diversas. El edema ocurre cuando se acumula líquido en los tejidos de las piernas, los tobillos, y los pies por debajo del nivel del corazón. La gravedad ya la es líquido hacia abajo durante el día, haciendo que las piernas se hinchen más por la tarde y por la noche especialmente. Cuando presionas con el dedo sobre la zona hinchada y queda una marca hundida que tarda en desaparecer, eso se llama edema con fovea. El signo del dedo hundido es uno de los indicadores más importantes que los médicos han para evaluar qué tan grave es la retención de líquidos. Hay causas leves y causas muy peligrosas de hinchazón en las piernas, y aprender a distinguirlas puede literalmente salvarte la vida hoy. La causa número 1 de hinchazón peligrosa en las piernas en adultos mayores es la insuficiencia cardíaca congestiva, según la Asociación Americana del Corazón. Cuando el corazón no puede bombear la sangre con suficiente fuerza, esa sangre se acumula en las venas y genera presión hacia los tejidos. Es exceso de presión empuja el líquido fuera de los vasos sanguíneos y el líquido queda atrapado en los tejidos de las piernas y los pies. La insuficiencia cardíaca que causa hinchazón casi siempre viene acompañada de cansancio extremo, dificultad para respirar y sensación de peso en el pecho. Según Sanitas España actualizado, en abril 2026, la hinchazón por insuficiencia cardíaca empeora cuando la persona se acuesta por la noche. Si tienes las piernas hinchadas y al acostarte necesitas más de una almohada para respirar cómodamente, esto puede ser una señal de corazón débil. No esperes. No lo ignores y no pienses que es solo cansancio porque la insuficiencia cardíaca no tratada puede ser fatal en poco tiempo. La causa número 2 de hinchazón peligrosa en las piernas es la enfermedad renal, según la Enciclopedia Médica de Medline Plus, actualizada en 2026. Los riñones sanos filtran el exceso de líquido y sodio del cuerpo para mantener el equilibrio, pero cuando los riñones fallan el líquido se acumula. Con la edad, la función renal disminuye naturalmente, y según los institutos de salud, más del 50% de los mayores de 70 tienen función renal reducida. La enfermedad renal causa hinchazón en las piernas, los tobillos, y a veces también alrededor de los ojos, especialmente por las mañanas al despertar. Si notas que tienes la cara hinchada por la mañana junto con las piernas hinchadas al final del día, los riñones pueden estar fallando seriamente. Otros síntomas de problema renal incluyen orina espumosa o con sangre, cansancio severo y picazón en la piel sin causa aparente durante días. La causa número 3 es la insuficiencia venosa crónica, que según Sanitas España, actualizado en 2026 es una de las causas más comunes en mayores. La insuficiencia venosa crónica ocurre cuando las válvulas de las venas de las piernas se debilitan y ya no pueden empujar la sangre de regreso al corazón.
con el envejecimiento. Esas válvulas venosas pierden elasticidad, y la sangre comienza a quedarse acumulada en las piernas, generando hinchazón y pesadez constante. Esta hinchazón es característica porque empeora significativamente al final del día después de haber estado de pie o sentado durante varias horas seguidas. También puedes notar venas varicosas visibles en las piernas, cambios en el color de la piel alrededor del tobillo, o una sensación de ardor o picazón. La insuficiencia venosa crónica no siempre es peligrosa inmediatamente, pero sí puede empeorar con el tiempo y elevar úlceras en las piernas si no se trata. La causa número 4 es la enfermedad hepática. Y según el manual Merck, actualizado en 2026, el hígado produce proteínas esenciales para retener líquidos. Cuando el hígado fue dañado por cirrosis o hepatitis, deja de producir suficiente albumina, que es la proteína principal que mantiene el líquido dentro de los vasos. Sin suficiente albumina en la sangre, el líquido se filtra hacia los tejidos causando hinchazón en las piernas y acumulación de líquido en el abdomen llamada ascites. Si tienes la barriga hinchada junto con las piernas hinchadas y un color amarillento en la piel o los ojos, esto es una emergencia médica urgente. Es color amarillento en la piel se llama ictericia y junto con el edema en piernas es una señal muy seria de que el hígado ha fallando gravemente. La causa número 5 es la trombosis venosa profunda, que es uno de los diagnósticos más urgentes y peligrosos que puede causar hinchazón en una sola pierna. Según Cleveland Clinic actualizado en diciembre 2025, la trombosis venosa profunda es un coágulo de sangre que se forma dentro de una vena profunda de la pierna. La diferencia clave es que esta hinchazón afecta solo a una pierna. Viene con dolor intenso en la pantorrilla, calor al tacto y enrojecimiento visible. Es coágulo puede desprenderse en cualquier momento, viajar por el torrente sanguíneo y alojarse en los pulmones causando una embolia pulmonar mortal. Según los stat pearls del NIH publicados en 2026, la trombosis venosa profunda es la tercera causa más común de muerte cardiovascular en el mundo. Si una de tus piernas claramente más hinchada que la otra con dolor y calor, debes llamar al médico de urgencias inmediatamente sin esperar. No esperes al día siguiente. No pienses que pasará solo, porque un coágulo en la pierna puede llegar a los pulmones en cuestión de horas. La causa número 6 es la deficiencia de vitamina B1, también llamada thiamina, que según Vinmec Health actualizado en 2025 puede causar edema en piernas. La deficiencia severa de vitamina B1 afecta al sistema nervioso y al sistema cardiovascular y puede generar retención de líquidos en las extremidades inferiores. Los adultos mayores son especialmente vulnerables a esta deficiencia si tienen dietas pobres, problemas de absorción intestinal o consumen alcohol en exceso regularmente. La causa número 6 es la medicación, y este es uno de los factores más ignorados y más comunes de hinchazón en las piernas en adultos mayores. Según Supercuidadores España, medicamentos para la presión arterial como los bloqueadores de los canales de calcio pueden causar retención de líquidos y edema importante. También los antiinflamatorios como el ibuprofeno, los corticoides, ciertos antidepresivos y medicamentos para la diabetes pueden causar hinchazón en piernas y tobillos. Si comenzaste a tomar un medicamento nuevo y poco después notas te hincharán, ese medicamento puede ser la causa directa de esto. Nunca dejes de tomar tu medicación sin consultar a tu médico, pero si cuenta el sobre la hinchazón para que evalúe una alternativa más adecuada. La causa número 8 es la malnutrición y los niveles bajos de proteína en la sangre, que según Better Health, while aging generan edema periférico serio. Las proteínas en la sangre, especialmente la albúmina, actúan como esponjas que mantienen el líquido dentro de los vasos sanguíneos y evitan que se filtre hacia fuera.
Cuando una persona mayor no come suficiente proteína, el nivel de albúmina que y el líquido comienza a acumularse en los tejidos causando hinchazón generalizada. Si notas hinchazón en los pies, tobillos y también en las manos o alrededor de los ojos, los niveles de proteína en la sangre pueden estar demasiado bajos. La causa número 9 es la inmovilidad prolongada, que, según Fortis Healthcare, es una causa muy frecuente en personas mayores con estilo de vida sedentario. Cuando permaneces sentado o de pie sin moverte durante horas, la sangre o los líquidos se acumulan por efecto de la gravedad en las partes más bajas del cuerpo. Este tipo de hinchazón por inmovilidad suele aparecer en ambas piernas por igual o mayor, notablemente cuando te levantas, caminas o alabas las piernas. Ahora que conoces las 9 causas principales, hablemos de cuando la hinchazón en las piernas es una emergencia y debes buscar ayuda médica inmediatamente. Según el Manual Merck actualizado en 2026, el inicio repentino de la hinchazón siempre indica un trastorno grave y debes ver a un médico de inmediato. Si la hinchazón aparece de golpe en pocas horas sin razón aparente, no esperes al día siguiente porque puede ser el inicio de algo muy serio. Si junto con la hinchazón tienes dificultad para respirar, dolor en el pecho o sensación de que te falta el aire, llama al número de emergencias ahora mismo. Esos síntomas juntos pueden indicar insuficiencia cardíaca aguda o una embolia pulmonar. Dos emergencias médicas que pueden ser fatales si no se tratan rápido. Si solo una pierna hinchada con calor, dolor y enrojecimiento, existe una alta probabilidad de que sea una trombosis venosa profunda. Llama al médico urgente. Si la piel sobre la zona hinchada, tensa, brillante, caliente y con cambio de color, eso puede indicar una infección grave o una trombosis activa. Si tienes menos orina de lo normal junto con las piernas hinchadas, los riñones pueden estar fallando y necesitas evaluación médica urgente mismo día. Si la hinchazón no mejora después de elevar las piernas durante varias horas y has reducido la sal, eso es señal de que hay una causa médica subyacente. Si notas que el color de la piel en las piernas se vuelve oscuro, morado o negruzco, busca atención médica de emergencia en ese mismo momento sin demora. Ahora hablamos de que pueden hacer los médicos para diagnosticar la causa exacta de la hinchazón en tus piernas y darte el tratamiento correcto. Tu médico primero preguntará cuándo comenzó la hinchazón, se afecta una o ambas piernas, si mejora al acostarte y qué medicamentos tomando actualmente. Luego realizará una exploración física buscando el signo de la fovea, escuchará el corazón y los pulmones, y evaluará si hay otros signos de enfermedad sistémica. Los análisis de sangre son esenciales y incluyen función renal, función hepática, niveles de proteína, recuento sanguíneo completo y marcadores de coagulación como el dímero D. El dímero D es un análisis de sangre específico que ayuda a descartar o confirmar la presencia de un coágulo de sangre como la trombosis venosa profunda activa. La ecografía Doppler de las piernas permite ver directamente el flujo de sangre dentro de las venas y detectar coágulos, insuficiencia venosa o bloqueos vasculares. Una radiografía de tórax puede mostrar si hay líquido en los pulmones por insuficiencia cardíaca, y un electrocardiograma evalúa el ritmo y la función del corazón. Con todos estos datos, el médico puede identificar exactamente la causa de la hinchazón y comenzar el tratamiento más adecuado para tu situación específica. Ahora hablamos de medidas naturales y cambios de estilo de vida que la ciencia confirma pueden ayudar a reducir la hinchazón en las piernas desde hoy mismo. Lo primero y más importante es reducir el consumo de sal en tu dieta porque el sodio es el principal promotor de la retención de líquidos en el cuerpo. Según Medline Plus 2020, limitar el sodio a menos de 2.000 miligramos al día puede marcar una diferencia significativa en la reducción del edema en piernas. Lee las etiquetas.
de los alimentos por el sodio escondido en los enlatados, embutidos, sopas empacadas, salsas y casi todos los alimentos procesados del supermercado. Elevar las piernas por encima del nivel del corazón durante al menos 30 minutos varias veces al día ayuda a que el líquido regrese hacia el torso naturalmente. Puedes usar almohadas debajo de las piernas cuando estés descansando o acostado para facilitar que la gravedad ayude a drenar el exceso de líquido acumulado. Caminar al menos 30 minutos al día activa los músculos de la pantorrilla que actúan como una bomba natural que empuja la sangre de regreso hacia el corazón. Si caminar es difícil, mover los pies hacia arriba y hacia abajo mientras estás sentado activa esa bomba muscular y mejora significativamente la circulación venosa. Las medidas de compresión graduada, disponibles en farmacias sin receta, ayudan a reducir la hinchazón al ejercer presión sobre las venas y mejorar el retorno venoso. Consulta con tu médico antes de usar medidas de compresión si tienes diabetes o problemas arteriales, porque en esos casos pueden causar más daño que beneficio. Beber suficiente agua parece contradictorio pero es esencial porque la deshidratación hace que el cuerpo retenga más líquido como mecanismo de defensa natural. Según Sanitas España, 2026, mojar las piernas con agua fría de tobilo a muslo después del baño ayuda a tonificar las venas y reducir la inflamación. Masajar suavemente los pies y los tobillos en dirección hacia arriba antes de acostarse ayuda a movilizar el líquido acumulado y a reducir la hinchazón nocturna. Evita estar de pie o sentado en la misma posición durante más de una hora seguida porque la inmovilidad es uno de los mayores factores de riesgo del edema. Si viajas en avión o en coche durante horas, para con frecuencia y camina unos minutos porque los viajes largos aumentan significativamente el riesgo de coágulos en piernas. Mantener un peso saludable reduce la presión sobre las venas de las piernas y disminuye significativamente el riesgo de insuficiencia venosa crónica con el tiempo. Evitar el calor excesivo como los baños muy calientes o la exposición solar prolongada reduce la dilatación de los vasos y disminuye la tendencia a acumular líquidos. Alimentos ricos en potasio como el plátano, la patata dulce y el aguacate ayudan a contrastar el efecto del sodio y reducen naturalmente la retención de líquidos. El magnesio también ayuda a regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo y se encuentra en las nueces, las semillas, los vegetales de hoja verde y los legumbres. Ahora hagamos un repaso rápido de todo lo que aprendiste hoy para que puedas recordar las señales más importantes y actuar a tiempo cuando las ves. La hinchazón por insuficiencia cardíaca afecta ambas piernas. Empeora al acostarse y bien con cansancio y dificultad para respirar que debes reportar al médico hoy. La hinchazón por problema renal puede venir con la cara hinchada por las mañanas, orina espumosa con sangre, y cansancio severo que no mejora con descanso. La hinchazón por insuficiencia venosa empeora al final del día. Mejora al elevar las piernas y puede venir acompañada de venas varicosas visibles en las piernas. La hinchazón por enfermedad hepática puede incluir barriga hinchada, color amarillento en piel y ojos. Y en ese caso debes buscar atención médica de emergencia. La hinchazón en una sola pierna con dolor, calor y enrojecimiento es una emergencia posible de trombosis venosa profunda y debes actuar sin demora alguna. La hinchazón por medicamentos aparece después de comenzar un nuevo fármaco debe ser reportada al médico para evaluar alternativas sin dejar de medicarte. La hinchazón que mejora cuando caminas o elevas las piernas suele ser por inmovilidad, pero siempre consulta a tu médico para descartar causas más serias. Si reconoces alguno de estos patrones, en ti o en alguien que quieres, no esperes más y habla con tu médico esta misma semana para una evaluación completa. No ignores la hinchazón y no le digas que es solo la edad, porque detectarla a tiempo puede prevenir un evento cardíaco, un coágulo o un fallo orgánico.
Este es exactamente el tipo de información médica que la mayoría de personas nunca escucha hasta que algo grave ocurre y cambia su vida para siempre. Si este video te abrió los ojos sobre algo que no sabías antes de hoy, esa es exactamente la razón por la que existe canal de salud para ti. Suscríbete ahora para no perder ninguna actualización crítica de salud por nueva información sobre condiciones como esta puede aparecer en cualquier momento. Comparte este video con cada persona mayor de 60 años que conozcas porque esta información podría proteger su salud o salvar la vida muy pronto. Escribinos en los comentarios cuál cosa te sorprendió más hoy y te veo en el próximo video con más información que puede cambiar tu salud para siempre.